La educación en el desierto es el tema que hoy día voy a desarrollar. Buenas noches, hermanos. Nosotros sabemos que el Señor había dado a Moisés las tablas de la ley allá en el Sinaí. Y Moisés baja y encuentra una escena bastante triste. Ahora bien, ellos no entran a la tierra prometida, sino que es otra generación la que se levanta para ingresar a la tierra prometida. Algo no habían hecho bien los hebreos hasta esa parte. Entonces yo trato de entender que en el Sinaí o en el desierto habían dos etapas. Una primera etapa en donde los padres no cumplieron su rol de enseñar a los hijos y a la esposa, no cumplieron el rol de enseñarles a Dios, de demostrar con su vida, no solamente con sus palabras, sino con su vida, quién era Dios, cómo era Dios, qué quería Dios. El Señor, nuestro Dios, una vez que escribe el Deuteronomio, manda a escribir el Deuteronomio para poder recapitular, para poder hablar de la ley, de esta ley que esta generación no había recibido. Porque las enseñanzas anteriores, la enseñanza anterior, los padres no le habían realizado. El problema sucede cuando los padres no cumplen con la labor educativa, no cumplen con la labor de enseñar a sus hijos con su palabra y con su actitud quién es Dios. Entonces la próxima generación va a ser una generación como la del desierto, una generación idólatra, una generación rebelde, una generación murmuradora. Entonces Dios, una vez que se inicia el Deuteronomio, en capítulo 1 hasta el 5, el Deuteronomio, Moisés va como que recapitulando la ley. Y cuando llega el capítulo 6, que es lo donde vamos a hablar, vamos a considerar ahí algunos puntos muy importantes. Les voy a pedir que por favor abran Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer del versículo 4 al 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7. Antes de leer este texto, el Señor le dice a Moisés que instruya a los padres, a los varones, para que ellos puedan restaurar la enseñanza a su familia que habían abandonado en la primera parte del desierto. Ahora el Señor, nuestro Dios, insta, exhorta, manda a que Moisés ordene a todos los padres para que sean los padres quienes deben de enseñar a los hijos, no como de una manera formal y académica, sino con su palabra y con su vida. Dice la palabra de Dios que este es el programa educativo de Dios para el desierto. Deuteronomio capítulo 6, versículos 3 hacia adelante. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hasta el versículo 9. No hay que tomar las cosas literalmente, como algunas personas pudieran tomarla. Escribir todo en diferentes partes. Está hablando aquí de que hay que considerar esa enseñanza de una manera vivencial, en donde uno pueda ir confiando en el Señor, enseñando la palabra cuando uno piensa, cuando uno habla, cuando uno trabaja y en la casa. Pero ¿quiénes eran los responsables de enseñar esto? Los padres. Y como ellos no hicieron su parte y produjeron entonces una generación triste. Ahora bien, ¿de quién fue la idea? No fue de Moisés, sino de Dios.
Dios le instruye a Moisés para que enseñe, porque Dios valora la enseñanza, la instrucción. La educación es importante, es el arma, en el buen sentido de la palabra, que transforma vidas, que transforma familias y sociedades. Ahora, ¿de quién fue entonces el plan educativo? De Dios. Dios fue el que estableció la enseñanza, y quien tenía que hacerlo era el Padre, y cómo tenía que hacerlo en la vivencia cotidiana. Y hasta el plan de estudio le estableció Dios. Por ejemplo, le dice, Jehová, ¿qué es lo que tenía que enseñarse? Para empezar, dos cosas acá. Jehová, nuestro Dios. Dice en el capítulo 4, capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. ¿Qué significa oye Israel, Jehová nuestro Dios? Oye significa Shema. Y por eso que esta oración significa Shema. Oye Jehová nuestro Dios. Nuestro, porque nuestro Dios es un Dios exclusivo para nosotros, pero inclusivo en su misión. Somos a la vez exclusivos porque Dios nos ha llamado, y a nosotros, el pueblo de Dios, nos insta a que oremos, a que enseñemos la palabra de Dios, a que lo adoremos. Pero inclusive en nuestra misión, porque es para todo el mundo. Entonces, oye Jehová nuestro Dios. La palabra Dios es aquí en el hebreo Adonai, Elohim, y significa soberano, eterno, santo. O sea que esa es la característica de nuestro Dios. Y en el mismo versículo dice, Jehová uno es, porque no hay dos dioses, hay uno solo. Jehová es uno solo, absolutamente uno, y no hay otro Dios. Por eso es que la idolatría es considerada como una práctica de anatema que Dios aborrece. Estos principios de buscar a Dios con todo nuestro corazón no ha pasado de moda. Siempre ha sido un desaire humano en no considerar las enseñanzas de Dios. Así que esta enseñanza debe ser una enseñanza transversal en toda la Biblia, y hoy deberíamos también considerarla. Vamos a Marcos capítulo 12, versículos 28 y 30, para terminar. Dice así en Marcos 12, 28 al 30. Acercándose uno de los escribas a Jesucristo, que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Está repitiendo el mismo requerimiento que Moisés le dice al pueblo de Israel. Hermanos, la palabra de Dios no pasa de moda. Es la misma enseñanza a través de los siglos. Y nosotros hoy día debemos de restaurar, ya que estamos en nuestras casas y tenemos un tiempo, que los padres puedan restaurar esa gran comisión que Dios nos ha dado, de enseñar a nuestra esposa, a nuestros hijos, la palabra de Dios, que Dios es uno, que Dios es soberano, que Dios es santo, y que haciendo esto preparamos a las próximas generaciones para que ellos teman al Señor. Bendito el país o la nación cuyo presidente es un hombre que teme a Jehová y establece que la palabra de Dios se enseñe y se practique. Le hago una pregunta, ¿habrá en el mundo un presidente que confiese con sus labios que Jehová es el Señor y que establezca la lectura de la palabra en toda su nación? El hombre que haga eso será una persona que Dios respalde y bendiga. Que Dios te bendiga, hermano. Espero de todo corazón que aprovechemos este tiempo que estamos caminando en este desierto para que los padres podamos ejercer nuestra labor sacerdotal de maestro de la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Que esta enseñanza que acabamos de compartir sea como una orden, tomamos como una orden que viene de tus labios. Que podamos los padres, Señor, las madres, enseñar a nuestros hijos de manera verbal y de manera vivencial, que tú eres nuestro Adonai, nuestro Dios eterno y poderoso,
que haciendo esto tú bendecirás nuestra vida, nos protegerás. Gracias, Señor, por tu palabra en esta oportunidad. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches. Que Dios les bendiga y sigamos nosotros batallando este tiempo que nos ha tocado vivir, tiempo de dificultad, pero confiando en el Señor. Reciban un abrazo, hermanos. Que Dios les bendiga.